Oiga, señora Delia Espinosa, ¿lo va a denunciar también por doble percepción? Pero si es su brazo derecho, es el que está ahí sentado. La situación que estamos atravesando es, creo yo, a estas alturas insostenible. Insostenible. Es decir, las escenas el día de ayer, el ministro del Interior con la casa allanada por la Fiscalía, o el ministro del Interior viajando a una reunión de ministros en Bruselas con una solicitud de la fiscal de la Nación para que se le impida la salida del país, que ha sido para su suerte la decisión sobre este tema postergada por lo menos para la próxima semana. No es sino un resumen de la precariedad de lo que estamos viviendo. Y si uno pudiera resumir la situación, hay que ser claros. El gobierno de la señora Dina Boluarte, que se puso en las antípodas ideológicas de lo que ella misma era, porque ella era de Perú Libre, ella suscribía una ideología marxista-leninista, ella hizo una campaña electoral diciendo que en este país debía haber una asamblea constituyente, no para escuchar la voz de la inmensa mayoría de peruanos, no como un espacio de encuentro para recoger lo que se hizo bien, corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se hizo y tener objetivos comunes como país, todos juntos para las próximas décadas, no, para imponerle al país la ideología de su jefe Vladimir Cerrón. Para eso querían una asamblea constituyente. Esta señora, ella misma, no es que nosotros no nos acordemos, pero los peruanos tenemos memoria corta. Ella ya no se acuerda ni se quiere acordar de quién ella era, ella misma. Pero en lo que no parecen haber cambiado las cosas en relación a Pedro Castillo, cuyo juicio empieza hoy, y va a tener que responder porque lo que hizo, como se dijo acá en diciembre del 22, fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, un golpe de Estado frustrado, y eso es una violación flagrante de la Constitución por la que cualquiera que realice ese acto debe ser castigado. Pero a lo que voy es que al final ambos periodos de lo que ha sido este gobierno que se eligió en el 2021 han estado signados por la incapacidad. Por la incapacidad. Es decir, se inaugura el puerto de Chancay a pesar de que el ministro de Transportes pareciera haber hecho todos los esfuerzos para que no ocurriera, y no hemos hecho nada alrededor del puerto de Chancay, nada. Se cae un puente al lado del puerto de Chancay, y eso ha sido nuestro aporte. Vamos a inaugurar un aeropuerto, solo Dios sabe cuándo, y poniendo Puente Vélez, haciendo el ridículo ante el mundo entero. Se nos viene encima, o sea, está lloviendo y recién ahora nos dice, uy, parece que fenómeno el Niño, ¿no? Claro, pues, todos nos hemos dado cuenta, pregúntenle a los agricultores de Tumbes si esto no se parece a un fenómeno del Niño. Pónganle el nombre que quieran, pero no hemos estado preparados en absoluto para enfrentar esta situación, que además es absolutamente previsible, por Dios, pasa todos los años. ¡Uy, qué sorpresa! Está lloviendo, se cae el cielo en Tumbes, Piura, Lambayeque y en montones de lugares del país. Miren lo que han vivido los arequipeños. Y ni nos enteramos, ni estamos listos, ni el gobierno hace nada que valga la pena. Y el tema de la inseguridad, es decir, el agobio de la inseguridad y la incapacidad de reconocer la realidad, que esto no está bien y que no se están haciendo las cosas que necesitamos hacer, que están despachando a parte de los mejores detectives que este país tiene por haber perseguido políticos corruptos, los están castigando, repartiéndolos por todo el Perú en vez de usarlos para luchar contra el crimen organizado. Y todo esto en un contexto en el que el Congreso de la República anda ocupado en tener cada vez más empleados. Ayer Kira Alcaraz me dijo acá, siendo ya congresista, que fácilmente hay 600 personas, 600 trabajando en el Congreso, que nadie sabe qué hacen. Lo que sí está claro es que cobran, pero ¿qué hacen? Es un misterio. Un Congreso que se aumenta el presupuesto hasta límites ya bochornosos. Nos hemos convertido en uno de los congresos más caros del mundo, no de Sudamérica, del mundo, que legislan a favor de sí mismos,
para protegerse de las investigaciones que los persiguen o persiguen a sus jefes. Es decir, un Congreso que se llena de gollería, que se andan repartiendo los viajes que no sirven para nada y que ya la cereza es la pretensión de construir en Santa María, lo que ellos, en el balneario de Santa María del Mar, lo que ellos dicen es un centro de capacitación, que no es que lo quieren hacer cerca al Congreso, no, lo quieren hacer en Santa María con piscina y búngalos, ¿no? O sea, de centro de capacitación no va a ser, y que además lo puedan usar los congresistas en ejercicio y los excongresistas, o sea, van a tener su club, el club privado exclusivo de los congresistas. O sea, ya simplemente, y esto en un contexto de confrontación total y absoluta entre el gobierno y el Ministerio Público, y el Ministerio Público declarándole la guerra al Congreso, en algunos casos con razón, al Congreso y al gobierno, en algunos casos con razón, y en otras sin ella, en un contexto que yo a estas alturas no entiendo a la señora fiscal de la Nación, porque está enfrentada al gobierno en cosas que son legítimas, está enfrentada al Congreso en temas que son legítimos, es decir, han legislado mal. Exitosa. En relación a la lucha contra el crimen, en particular contra el crimen organizado, por ejemplo, en lo de la detención preliminar, las limitaciones que han puesto. Y que bueno, felizmente se dieron cuenta y la están corrigiendo y hasta ahora no se aprueba. Esto tiene que cambiar. Pero también, es decir, la Fiscalía de la Nación, la Fiscal de la Nación no solamente está enfrentada al gobierno, al Congreso, está enfrentada a su propia gente. Sale una denuncia en un medio conservador, crítico, del equipo Lavajato, y la fiscal corriendo les abre una investigación sin siquiera preocuparse si tiene sustento, si es serio o no, si ya se había archivado temas similares años atrás. No, investiga a su propia gente. Es decir, está enfrentada a los suyos. Y ya lo de ayer ha sido, yo hasta ahora no puedo creerlo. Es decir, la fiscal de la Nación dice, en medio de esta guerra donde ya parece que todo vale, que los congresistas militares que reciben una pensión al recibir su sueldo como congresista están cometiendo un delito, que es el delito de la doble percepción. Están recibiendo un doble ingreso por parte del Estado cuando la ley prohíbe esto. Y César Delgado Guembes, que es un especialista, así como otros especialistas en estos temas, le ha dicho, no señora, la pensión no es equivalente a una remuneración, es una cosa distinta. La pensión se adquiere, entre otras cosas, con el aporte del propio trabajador. No es una remuneración, no la puede equiparar, entonces no es ilegal, no puedes disgustar, a mí me disgusta, a mí no me parece ético, pero legal es legal. Es decir, los señores militares jubilados en las Fuerzas Armadas, que son congresistas, tienen derecho a cobrar su jubilación y a la vez a cobrar una remuneración. Nos puede no gustar, pero legal es legal. Y la señora les ha clavado una denuncia. Y a todos los congresistas que votaron porque eso ocurra, que ya es simplemente el desenfreno. Pero lo que no nos había dicho la señora es que en su propia oficina ocurre lo mismo. Yo tengo acá en la mano la constancia de pago de haberes y descuentos del mes de diciembre de un señor que se llama Cubas Villanueva Víctor Manuel. Es el vocero del Ministerio Público. Me lo entregó ayer la congresista Kira Alcaraz antes de empezar la entrevista. Y lo que dice es lo siguiente, que el señor recibe de la planilla de pensionistas. Es decir, pensión definitiva 8.100 soles, con descuento total de la boleta 7.834.40 por pensión. Por pensión. Pero además, el señor recibe una remuneración de 12.000 soles. Igualito que los militares, que Quiabra, igualito que Quiabra. Solo que, es decir, 4.000 de reintegro de meses anteriores, de salud, etcétera, total 14.855, que sumados a los 7.000 salen el total de su remuneración, a lo cual además hay que sumar unos devengados por pensiones, que entiendo que fue resuelto judicialmente, de 59.000 soles. Al final sumas y resta 83.000 soles recibió el señor
en diciembre, pero su remuneración mensual normal no son estos 80 y tantos mil, no. Es la suma de 7.800 va a 14.800. O sea, el señor recibe 2 ingresos. Como jubilado, como pensionista y como trabajador en este momento de la Fiscalía de la Nación. Oiga, señora Delia Espinosa, ¿lo va a denunciar también por doble percepción? Pero si es su brazo derecho, es el que está ahí sentado, o sea, a él no y a los otros sí, o sea, no podemos estar así. En este desenfreno de confrontación, donde además ayer sale la señora presidenta de la República a hablar de golpes blandos, golpes... Es decir, en qué termina esto? ¿Me pueden explicar? ¿Cuál es el final de esto que estamos viviendo? Es decir, esto es una guerra entre o la fiscal logra meter preso a Santibáñez y de alguna manera crear el espacio para que la presidenta sea vacada, o la presidenta se lleva del brazo del Congreso a la Junta de Fiscales Supremos, de la que poco queda además a estas alturas. Y mientras tanto, ¿nosotros qué? Es lo que yo pregunto. Y mientras tanto, ¿qué hacemos no solo con los problemas de los peruanos? Que estamos agobiados ahorita por la lluvia, ahorita por la crisis de seguridad, ahorita por los gravísimos problemas económicos que una inmensa cantidad de peruanos y sobre todo los pequeños y medianos empresarios están viviendo y que se arrastran desde la pandemia y que no terminan de resolverse porque tras un problema viene otro. ¿Y los ciudadanos qué? ¿En qué momento se van a ocupar de los problemas de los peruanos? Y yo lo digo todos los días. Todos los días. No es que seamos un pueblo desgraciado y sin esperanza, que lo único que le queda es esto que tienen. No, señor, somos un país riquísimo. Y no estamos aprovechando esa riqueza para beneficio de todos los peruanos por esto. Porque esto que estamos viviendo es la política peruana. Es un asco. Es un asco. Es una vergüenza. Es una irresponsabilidad llevada al nivel extremo. Y esto tiene que acabar. Esto tiene que acabar. Esto tiene que tener un corte. O sea, hoy lo que necesitamos para enfrentar la crisis de inseguridad, para empezar, es que el ministro del Interior y la señora fiscal de la Nación se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo sobre lo que nos interesa a los peruanos. Que es recuperar el control de las calles, derrotar a las organizaciones criminales, porque estamos en una guerra que vamos perdiendo. Y vamos perdiendo porque quienes deberían dirigirla están divididos, enfrentados y matándose entre ellos. Eso es la historia del Perú, además, ¿ah? ¿Por qué creen que hemos perdido tantas veces territorio? ¿Por qué creen que los chilenos hicieron lo que quisieron con nosotros en la Guerra del Pacífico? Porque estábamos así. Así, esto que estamos viviendo ya lo hemos vivido antes. Y no hemos sido capaces de aprender la lección y seguimos década tras década, siglo tras siglo en lo mismo. Pero yo creo que esto llegó al límite. Porque no hay derecho no solamente a que estemos sufriendo lo que estamos sufriendo, sino que estemos sufriendo en un contexto donde lo que deberíamos hacer es aprovechar al máximo las oportunidades extraordinarias que tenemos con el precio de los minerales, con la agricultura de agroexportación, con el turismo, con la pesca, con todo lo que tenemos, con las posibilidades de producir energía solar para venderle a Chile, a Ecuador, que están desgraciados con el tema de la energía. Nosotros tenemos para regalar, pero estamos ocupados en estas miserias. Entonces yo creo que algo tenemos que hacer, ¿no? Si alguien tiene una idea, por favor, si alguien tiene una idea, algo tenemos que hacer para parar esto y para tomar otro rumbo. Exitosa. Pero ¿cuál es el problema? Que va a haber elecciones, que ya están fijadas las fechas y los plazos. Tenemos 50 organizaciones políticas seguramente. Tenemos como 100, 120 personas que pretenden candidatear a la presidencia de la República, pues no tenemos opción. O sea, tenemos candidatos, pero no tenemos luz. Seguimos en el túnel. No hay luz al final, porque no hay nadie en quien creer. No hay nadie en quien creer. Y voy a terminar, conversaba con un amigo esta semana recordando algo que
le debo a Antonio Zapata, que es, entre otras cosas, un gran historiador, y cuando éramos jóvenes me recomendó leer un libro de un ruso que se llama Pedro Kropotkin, que se llama La Gran Revolución, y que explicaba por qué había ocurrido la Revolución Francesa después de muchos años de descontento, de protestas, de sublevaciones campesinas salvajes contra la pobreza y la opresión de los aristócratas. Y la Revolución Francesa no se produjo porque la gente estaba indignada. La Revolución Francesa ocurrió el día en que esa indignación se encontró con la esperanza y la convicción de que el mundo podía ser diferente, con las ideas de la Revolución Francesa. Ese día las cosas cambiaron. El día en que el descontento se encontró con la oportunidad real, confiable, creíble de que las cosas podían cambiar y ser diferentes. Nosotros tenemos indignación, nos falta lo otro. Nos falta en quién creer. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.